Buenas tardes, queridos hermanos de la COFAC y de la formación básica de la Cuarta Vicaría, de la Cuarta Zona Pastoral. Estamos en nuestro retiro de Cuaresma, ahora en la modalidad de virtual, porque, dado la contingencia que nos ocupa y que es una oportunidad, como ya lo dijo el Padre Victoriano, de una oportunidad para vivir la voluntad de Dios de otra manera. La voluntad de Dios no es la pandemia, sino la forma en la que nosotros los cristianos afrontamos este problema del mundo y este problema de nuestro país y de nosotros mismos. Esta es la voluntad de Dios expresa, que nos amemos los unos a los otros y que vayamos integrando en nuestra vida un amor hacia los demás. Por supuesto que tengo que retomar las ideas que el Padre Victoriano expuso y en concreto él estuvo leyendo una lectura muy atenta en la palabra de Dios, en los evangelios sinópticos, en esta cuestión de la oración del huerto. A mí me toca explícitamente hacer una reflexión desde el punto de vista de San Juan. Por supuesto que tenemos que decir de primera instancia que Juan no nos relata el episodio de la oración del huerto, sino que hace una referencia a una oración más larga, que nosotros le decimos la oración sacerdotal, en la que el Señor va dando pauta para entender algunas cosas que los evangelios sinópticos no dicen. Hay que entender que el Evangelio de Juan, escrito en el año más o menos 90, en el final de nuestro primer siglo, es un evangelio que supone la lectura, supone el conocimiento de los evangelios sinópticos. El lector de Juan tiene que tener en la mente el relato de los sinópticos acerca de este momento tan crítico de la vida de Jesús. Vamos, sin embargo, a tomar algunos elementos que van reconstruyendo en nuestra mente el relato de la oración del huerto de los sinópticos en varias frases que no sé a cuáles vamos a llegar, pero vamos a ir intentando reflexionar en el sentido de las palabras y de los contenidos de la oración del huerto a partir del Evangelio de Juan. Tenemos que comprender que la pasión de Cristo en el Evangelio de Juan comienza en el capítulo 13. En el capítulo 13 dice el Evangelio de Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Llegada la hora. En el Evangelio de Juan es muy importante este concepto de la hora. La hora es el concepto de la hora de Dios, la hora del Padre. En muchos pasajes del Evangelio de Juan se nos dice que Jesús dice a los fariseos, a los familiares, en el caso de las bodas de Caná, a la madre de Jesús, le dice: todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora? La hora la marca el Padre, la hora la marca el Padre Celestial en la vida de Jesús, y podríamos decir que no es la cruz vista como un sufrimiento, sino la hora de Jesús es la cruz vista como la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús no se da en los términos del reinado, de las coronaciones, de los grandes acontecimientos, sino que se dan en la cruz. La coronación de Jesús es en la cruz
Y por eso, llegado el momento de la cruz, llegado el momento de la pasión, el Evangelio de Juan nos dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Llegada la hora del Padre, llegada la hora de la glorificación. Y esto que podríamos entender como un concepto teológico, tiene muchas repercusiones en nuestra vida espiritual. Una repercusión muy grande es que la hora de Jesús es un momento de triunfo, del triunfo sobre el pecado, del triunfo sobre Satanás, del triunfo sobre el mundo. Y este triunfo es el que nosotros estamos invitados a vivir con él. No es un momento de sufrimiento como podríamos pensar en una interpretación superficial de los acontecimientos de la vida de Jesús. Podríamos pensar que Jesús fue llevado al matadero como oveja llevada al matadero. Pero a lo largo de la historia del cristianismo y ya al final del siglo I se ve este evento de la cruz no solo como una oblación, sino como una glorificación. Es decir, otro elemento que está implícito en la oración del huerto es la tentación. ¿La tentación qué es? Podríamos decir, como dijo el padre Victoriano, la tentación es la apostasía. Pero más aún, visto desde el punto de vista del Evangelio de Juan, la tentación en singular no son las tentaciones que el hombre tiene de ordinario. El hombre tiene la tentación de la lujuria, o el hombre tiene la tentación de la soberbia, o de la fama, o del dinero. No, la tentación en singular se refiere a esta sutileza que el diablo en el Evangelio de Lucas le está sugiriendo a Jesús, esta sutileza de actuar como Dios. En el Antiguo Testamento, en el relato del Génesis, se nos decía que el hombre creado, el hombre creatural, el hombre limitado por la creación, quiso ser Dios y sucumbió a la tentación. No es comerse un fruto, no es un pecadillo que nos hace felices, nos hace alegres. No. La tentación de veras que en lo profundo es querer ser como Dios. Renunciar a nuestra creaturalidad para pretender ser Dios en el sentido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era un fruto que nos hacía pensar que nosotros podíamos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y este pecado fundamental, esta tentación, se sigue repitiendo en nuestra historia cuando nosotros decimos, yo decreto o yo pienso que esto es bueno para mí, aunque Dios me diga lo contrario. Por supuesto que nuestra condición creatural depende de la voluntad de Dios y de la sabiduría de Dios para ser felices. Nosotros no podemos ser felices por nosotros mismos. Tenemos que ser felices en la armonía de la creación. Y entonces este pecado de querer ser Dios, esta tentación primordial de la que se deriva todo tipo de pecados y todo tipo de tentaciones, es la que Jesús padece o enfrenta en el momento de las tentaciones en el relato de Lucas. Le dice Satanás, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y apela a su divinidad, apela a su ser. Satanás cree verdaderamente que Jesús es Dios. El problema de la fe no es creer que Jesús es Dios. El problema de la fe es no creer en el sistema
o el mecanismo que Dios ha puesto para nuestra felicidad. Nosotros pensamos que nuestra felicidad consiste en juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y Dios nos dice que nuestra felicidad consiste en aceptar nuestra criaturalidad. Esta es la tentación que nos pone Satanás y que le puso a Jesús. El hombre quiso ser Dios y Dios se encarna para enseñarnos a ser seres humanos. La tentación, esta que Victoriano dijo que era la apostasía, es efectivamente una apostasía, pero al proyecto de Dios. No es dejar de creer en Jesús como Dios o no creer en Dios. Esto hasta Satanás lo hace. El Satanás cree que Jesús es Dios y provoca que Jesús actúe como Dios. Y entonces, en la oración del huerto, encontramos esta invitación a los apóstoles: oren para no caer en la tentación. En un momento en el que Jesús está delante del proyecto final de Dios, el proyecto en que en San Juan vemos como una glorificación. Por supuesto que la glorificación es una relectura dada la resurrección, dada el triunfo de la cruz, que es la resurrección, y el triunfo del amor total, este amor que el capítulo 13 nos dice que cuando llegada la hora de pasar de este mundo al Padre, esta hora de la glorificación, esta hora de la cruz, la resurrección, el Señor amó en plenitud a los que le había dado el Padre. Es decir, llegada la hora, repito, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, la hora es la hora de la tentación final. La hora de la tentación final que consiste en que Jesús actúe como Dios, en contra del designio del Padre, que Jesús actúe como hombre obediente hasta la muerte, con tal de enseñarnos a nosotros el sistema para encontrar nuestra felicidad. Nuestra felicidad consiste en trabajar en el mundo, en el servicio, en la donación. En la cruz, prácticamente, en la cruz encontramos nuestra felicidad. No es la cruz como sufrimiento, no es la cruz como un acto involuntario. Yo les he dicho muchas veces en la DIGEF antes y ahora la COFAC, en los retiros hemos analizado qué es la cruz y qué no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no es nada involuntario. La cruz de Cristo es lo que Cristo dona de sí mismo para el perdón de los pecados, para el amor en el mundo. Y entonces se dona a sí mismo, se dona en la sangre derramada en la cruz, en donde clava el documento, como dice San Pablo, el documento que nos condenaba, lo clava en una cruz. Este documento de condenación que se parecía mucho al documento que decía que una persona era esclavo de otra. Y entonces este estatuto o el estatuto de condenación de los condenados a muerte que se clavaba en la cruz y pues como instrumento de justicia humana, este estatuto que nos condenaba, el estatuto del pecado, Jesús lo clavó en su cruz. Es decir,
nos perdona de nuestra esclavitud y nos perdona de las consecuencias de nuestro pecado. Y entonces, esto es un amor extraordinario. La cruz no es que nosotros hubiéramos tenido la capacidad de matar a Dios. Jesús lo dice: nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Esto en las palabras de San Juan, es como una reflexión, una cadenita de reflexión de la hora de la cruz, que nadie le quita la vida a Jesús. Históricamente o sociológicamente podemos pensar que Jesús fue condenado a muerte y llevado por los romanos o los judíos o la humanidad o los pecadores. Le podemos decir de cualquier forma, es insuficiente. Dios, no teníamos nosotros la posibilidad de llevar a Dios a juicio y que Dios muriera por nosotros si Él no hubiera querido. Y entonces tenemos que comprender esta hora, esta voluntad del Padre de otra forma. Ciertamente un tema muy importante es la copa. La copa, el cáliz que dice Jesús en los sinópticos: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ordinariamente pensamos que la copa que quiere Jesús que pase es la cruz. Y yo les propongo otro tipo de reflexión, otra interpretación de esta frase. En el capítulo 12, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el versículo 27, dice: ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para eso ha llegado este trance. Padre, da gloria a tu nombre. Este trance, algunas traducciones dicen la copa. ¿Qué voy a pedir? ¿Que pase de mí esta copa? No. Para eso he venido. Y entonces podemos pensar, yo les ofrezco otra interpretación de estas palabras de: Padre, si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, que parecería que Jesús está diciéndole al Padre: no quiero la cruz. Por supuesto que humanamente uno tiene miedo, y Victoriano lo dijo: llegada la hora, le dice uno a su papá, a su papi: tengo miedo. Pero lo podemos ver de otra forma. Si decimos o si pensamos que Jesús en su vida pública le frustraba el ver que la gente no entendía su proyecto, llega el momento en que le dice al Padre: Padre, he cumplido todo lo que me has dicho. Y la gente no entiende. Apresura esta comprensión. Si pensamos que el Padre escucha a Jesús, porque dice el Evangelio de Juan: ya sé que tú siempre me escuchas. Lo digo para que estos lo comprendan. Lo dice en el pasaje de la resurrección de Lázaro: yo sé que siempre me escuchas.
esta comprensión de su relación con el Padre es la comprensión que hace la diferencia total. El Padre es uno con Jesús y Jesús es uno con el Padre. Y entonces podemos darle otra interpretación a este asunto de la copa. No es que Jesús esté pidiendo que se le quite la cruz, sino que Jesús probablemente, y digo probablemente porque eso es una comprensión que nosotros vamos haciendo y tenemos que meditarlo, orarlo, comprenderlo en la realidad. Jesús probablemente le está pidiendo al Padre que ya acabe este trance de la incomprensión de la gente, que haga un acto definitivo en el sentido del amor totalizante. Y entonces dice en este capítulo 12, inmediatamente anterior al 13 que leímos, dice Jesús que ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? ¿Me libre de esta copa? No, que por eso he llegado a este trance. Para eso he llegado a este trance. Padre, da gloria a tu nombre. Y entonces la copa se ve de otra manera. Insisto, es una petición de glorificación. La copa es el paso, pero puede ser el paso de la cruz o puede ser el paso por este mundo. De tal manera que si es el paso de la cruz, Dios no lo escucha. La voluntad de Dios es que obedezca hasta la muerte y la muerte de cruz, con todo lo que conlleva el sufrimiento del Padre. Generalmente vemos que Jesús sufre y el Padre está muy feliz en el cielo viendo la obediencia del Hijo. No, esto no es posible decirlo. La unidad del Padre con Jesús hace que el Padre esté sufriendo la cruz en un sentido muy amplio. No es en el sentido estricto, sino en un sentido de la unidad trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en todo el proceso de la cruz. Pero si nosotros pensamos que Jesús está pidiendo que se le quite la cruz, el Padre no le hace caso. Y entonces el Padre desarrolla rápidamente los acontecimientos, porque es como el carrito de la montaña rusa que llega a su culmen y comienza a bajar con una velocidad impresionante. Si estamos hablando que este pasaje de la oración del huerto, la tradición lo sitúa el jueves, hay otras teorías que dicen que puede ser o pudiera haber sido el martes, pero la velocidad de los 3 años o de los 33 años de la vida con respecto a los 3 días o los 4 días en donde se desarrollan todos los acontecimientos de la redención es una velocidad vertiginosa. Y entonces si pensamos que Jesús está pidiendo que lo libre de la cruz, está no siendo escuchado por el Padre y precipitando el Padre los acontecimientos que producen esta angustia que Victoriano les platicaba. Ahora, si pensamos que Jesús está pidiendo que se precipiten los acontecimientos de la glorificación, es decir, que se precipite el símbolo, el significado del amor en la cruz, entonces el Padre lo está escuchando. Y está escuchando a tal punto que responde precipitando los acontecimientos. Esto es como digno de pensarse. La hora de Jesús, en el sentido de la cruz,
la resurrección, la glorificación, la hora de cambiar el esquema de solución de la vida humana, la hora de mostrarle al hombre que Dios es amor, la hora de crucificar en la cruz nuestros pecados, la hora de clavar el estatuto que nos condenaba, es una hora que se precipita. No estoy diciendo que hay que optar por uno o por otra interpretación. No, yo estoy nada más apuntando lo que pudo haber sucedido en la mente de Jesús, porque no hay mayor frustración para mí que estar trabajando y que mi trabajo no parezca dar resultados. Por eso, el fenómeno de la cruz precipita el triunfo del amor de Dios en nuestra vida. Esto es quien mira a la cruz, mira el amor de Dios. Quien mira a la cruz no mira la debilidad de Dios, sino la plenitud de la gloria de Dios. Y entonces podemos repasar en el capítulo 12, en el versículo 27 que estaba leyendo, en el 28 dice: Padre, da gloria a tu nombre. Vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. La gente que estaba escuchando decía: ha sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Fíjense el relato de Lucas que habla de los ángeles que están consolándolo en el huerto. Esta frase de Lucas está en algunos manuscritos y en otros no, pero nosotros podemos decir que la consolación de los ángeles es una consolación de la mano de Dios, de la mano del Padre, que está explicando a Jesús todo lo que trae por consecuencia la cruz. La cruz trae por consecuencia la glorificación. Y entonces le ha hablado un ángel. Respondió Jesús: esta voz no ha sonado por mí, sino por ustedes. Ahora comienza el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será expulsado. Eso es a lo que me refiero. Ahora comienza el juicio. Ahora, en el antecedente de la pasión, Jesús nos dice que la hora del juicio ha llegado. Esta hora de la glorificación de la cruz, de la donación de Él mismo, ha llegado como un juicio para este mundo. El príncipe de este mundo será expulsado. Nosotros vemos que Satanás sigue presente. ¿De qué lo expulsó? No lo expulsó del mundo en el sentido de que ya nosotros estamos libres de pecado. Lo expulsó del poder que tenía. Le expulsó el poder que tenía sobre nosotros. Este poder que nosotros vemos es un poder que nosotros tenemos. Es un poder que nos da la posibilidad de no ser esclavos. Por eso clavó el estatuto de nuestra esclavitud en la cruz. Por eso el sacramento que nos hace libres. Por eso la frase de San Pablo: para ser libres nos liberó Cristo. Es decir, para ser libres de la opresión del pecado, de la obligatoriedad de la esclavitud. Nosotros decidimos por ser libres. Si queremos ser libres, para ser libres nos liberó Cristo, o queremos regresar a las esclavitudes. Pero
El esclavo nunca puede liberarse. El esclavo necesita un libertador, porque la esclavitud es una imposibilidad, es una incapacidad de ser libres. Y entonces, la expulsión de Satanás, el príncipe de este mundo, se da cuando nosotros, por la cruz de Cristo, lo expulsamos, o Cristo lo expulsa de nuestra vida. La vida del hombre es la perfecta. No es necesario que Satanás se vaya de las piedras, o Satanás se vaya del globo terráqueo, o Satanás se vaya de la galaxia. Es necesario, y únicamente es necesario, que se vaya de nuestro corazón. Nuestro corazón, por la glorificación, queda libre de Satanás. Y la tentación recurrente es no creer en este mecanismo. La tentación recurrente para nosotros es no creer en el mecanismo que Jesús da al mundo. Es no creer en la creaturalidad. No creer que nosotros somos limitados. No creer que dependemos de Dios y que nuestro papel en este mundo es la obediencia. Y entonces la obediencia será una constante en las Escrituras, en nuestra fe. La obediencia será lo que nosotros tenemos que hacer y ser para ser profundamente útiles y felices. Yo les insisto mucho, el destino final del hombre es ser útil y feliz. Nosotros llegamos a la utilidad en la cruz, llegamos a la felicidad en la cruz. Nosotros no tenemos la felicidad por meta, la tenemos por sistema. La felicidad no es una meta para nosotros, no es un objetivo en la vida. La felicidad es un método que nosotros utilizamos para servir a la gente. Y el servicio nos hace más felices. La cruz es la felicidad. No tenemos que esperar a que la cruz sea convertida en resurrección. No, desde dentro de la cruz, desde dentro de la donación, desde dentro de la entrega, nosotros llegamos a la felicidad. Experimentamos la felicidad con todo el dolor del mundo, porque la cruz no es sufrimiento para mí, no es un sufrimiento, porque el sufrimiento yo lo describo mucho como proveniente del pecado. El pecado nos hace sufrir. La cruz nos duele el amor, nos duele la donación, nos duele tener que pedir perdón, nos duele ser humildes, nos duele hacer silencio para dejar que las personas hablen, nos duele no estar en primer lugar siempre, nos duele no ser la persona central en la vida de los demás, nos duele que no hagan lo que nosotros queremos, pero en realidad el dolor es una condición para que nosotros estemos experimentando la felicidad. Es una contradicción. El dolor, por no caer en el dolor, el hombre cae en el sufrimiento. Y entonces, esta angustia que se nos planteaba en los sinópticos, desde el punto de vista de Juan, es una angustia no debida a la cruz, sino debida a la necesidad de ser contundente de parte de Jesús. Dice en el 14:21, ya entrados en el momento de los discursos del adiós, porque en el 13 se da el lavatorio. Dice el 13, después de la cena, se puso una toalla y lavó
a los discípulos los pies. A partir del 13 ya estamos en el ambiente de lo que ordinariamente se llama la pasión. Entonces, en el 14:31 del Evangelio de Juan leemos lo siguiente: pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que el Padre me encargó. Levántense, vámonos de aquí. Las mismas palabras que los sinópticos reportan de la oración del huerto. Decía el Evangelio de Lucas: basta ya. Y Victoriano nos explicaba que el basta ya era como esto ya se acabó. No es que se haya acabado la vida, que inmediatamente, pues como nosotros decimos, pues ya se acabó y ni modo. No, el ya se acabó es un signo de que ya se acabó el proyecto, porque ya se va a dar la plenitud en la cruz. Basta ya, levántense, es decir, resuciten. Los apóstoles en la oración del huerto tenían un pesar, una tristeza que los hacía dormir. Victoriano nos decía, ninguna tristeza hace dormir. No, por supuesto que sí. Permítanme ir en contra de lo que Victoriano nos dijo. La depresión nos hace dormir. La tristeza puede ser un desmotivante. Y entonces, el que Jesús nos diga, levántense. O sea, este mundo que está a punto de cambiar necesita una resurrección de nuestra parte. Levántense, caminen. En muchas curaciones, la consecuencia directa es caminar. Por ejemplo, en el paralítico, en los paralíticos, porque hay diversas curaciones de los paralíticos, y en los ciegos, y en la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Y vemos en diferentes curaciones, y lo vemos en la oración del huerto: levántense, caminen. Es de decir, resuciten. Híjole, a la tristeza que nos embarga. ¿Qué tristezas tenemos? Hagan el recuento. Yo les dejo de tarea que hagamos el recuento de las tristezas que no nos dejan caminar, de las cosas que nos afectan y que nos hacen sentir que no vale la pena nada. Las decepciones amorosas, las decepciones familiares, un hijo que no está dándonos resultado, el que nosotros trabajamos y no logramos remontar nuestras deudas, el que tenemos un marido o una mujer que nos hace la vida imposible, que siempre está sometiéndonos o queriéndonos someter. Mis tristezas son que la gente escucha, pero no escucha. Que nosotros estamos trabajando y que el padre de la iglesia nos apaga la luz, no nos abre el salón. ¿Cuáles son nuestras tristezas en la COFAC? ¿Cuáles son nuestras tristezas que nos dan sueño, nos dan pesar, que nos hacen querer no levantarnos? Estas tristezas son nuestra copa, esta copa que ya queremos que se nos quite. Estas tristezas son nuestra tentación de, con un chasquido, arreglar las cosas, tener el poder. Si me dijeran, yo te doy el poder absoluto, ¿qué harías? ¿Cambiarías de párroco? ¿O para mí cambiaría de comunidad? ¿O qué? ¿Cambiaría de marido o de esposa? ¿O cambiaría de hijos? ¿O cambiaría de suegra? ¿Cambiaría de qué?
Pero el chiste de este mundo, dicho por Jesús, no es pasar de esta copa, es afrontarla. El trance hay que tomarlo con voluntad y caminar, levantarnos y caminar hacia el encuentro con Jesús en la cruz. Y de la cruz manará la salvación para nosotros y para el mundo. Felices Pascuas de Resurrección. Nos vemos ya que termine nuestra contingencia. Esta contingencia hay que abrazarla y hay que hacerla fructificar porque el Señor está con nosotros. Bendiciones.